Señor, gracias por la oportunidad de venir a tu palabra, porque sabemos que a través de ella tú nos puedes hablar, Señor, y queremos estar atentos a lo que tú quieras decirnos y escuchar con claridad. Pero aún para eso necesitamos de tu Espíritu, Señor, que tú hagas en nosotros la obra, como lo hiciste con Lidia allá en Filipos, Señor, que nuestro corazón esté atento a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 2 de Oseas. Déjame hacer un pequeño resumen para poder entrar al capítulo 2. Oseas es un profeta que está hablándole a las tribus del norte de Israel, a lo que se llamó el reino del norte o reino de Israel, que ha tenido una serie de reyes. Todos sus reyes han sido perversos, idólatras, han estado adorando a dioses ajenos en altares paganos, y una y otra vez se han levantado profetas a esta nación y los han desechado, no han querido escucharles. Recién estudiamos hace unos meses al profeta Amós, que es un poquito anterior a Oseas. Oseas entra a predicar cuando Amós está terminando su carrera, digámoslo. Y Oseas es el último de los profetas de este reino, porque ya va a caer. Este reino va a ser conquistado por los asirios van a tomarlos presos, se los van a llevar, los van a deportar, los van a esparcir por distintas naciones y van a traer gente extraña, gente extranjera para habitar esas tierras. Y Oseas es este deseo de Dios de que el pueblo entienda qué es lo que están haciendo. Entonces, ahora Dios no está solo enviando un mensaje hablado, sino están enviando un mensaje visual. Porque Oseas no solo es el mensajero, sino él mismo con su vida es el mensaje. Vimos que la semana pasada Dios le dice a Oseas que tome a una mujer que es fornicaria y tiene hijos que probablemente no son suyos. Y esto para ejemplificar cómo Israel está alejándose de su Dios. En la Biblia, en Jeremías y en otros pasajes, Dios se presenta como el esposo de Israel, así como en el Nuevo Testamento. Cristo es el esposo de la iglesia. En el Antiguo Testamento, Dios Padre es el esposo de Israel. Y esta esposa ha sido infiel. Y una de las cosas que comentaba con mi esposa en estos días es que es un mensaje fuerte, ¿no? Y muchos a lo largo de la historia han dicho, no creo que esto sea tal cual, tal vez es simbólico, porque yo no creo que Dios le pediría a uno de sus siervos que se case con una prostituta. No creo que sea lo lógico, no sería lo correcto. Y parte del problema es que tendemos a identificarnos con Oseas. Oh, ¿qué tal que Dios me pide algo difícil? Oh, como a Oseas, que Dios... Pero en realidad, esto está escrito para que nos identifiquemos con la esposa de Oseas. No con el Redentor, sino como los traidores que están siendo redimidos por el amor perfecto de nuestro esposo, que es el Señor Jesucristo. Y el capítulo de hoy tiene que ver con eso. El capítulo 1 hablábamos de los hijos que simbólicamente representaban el juicio que vendría. Ahora en el capítulo 2 vamos a ver el dolor del pecado y sobre todo al respecto de la esposa de Oseas. Capítulo 2 dice: decida vuestras... en el capítulo 2 ocurre algo que sucede algunas veces en la Biblia, y es que el versículo 1 del capítulo 2 más bien pareciera pertenecer al capítulo anterior. Por eso lo vimos la semana pasada, ¿no? Que dice: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. ¿Qué es lo que está pasando? Dios está revirtiendo, ¿no? Les había dicho lo Ami y lo Ruama, que quiere decir no pueblo mío, no compadecida. Pero ahora les dice que hay una esperanza, que van a ser Ami y van a ser Ruama, o sea, pueblo mío y compadecida. Versículo 2.
Y le habla a los hijos. Contended con vuestra madre. Contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Y o sea, en realidad era su esposa y él era su marido, ¿no? No es que está declarándole una carta de divorcio, sino que está simplemente diciendo, probablemente legalmente somos esposos, pero en la realidad tú no actúas como mi esposa y yo no soy considerado para ti como tu marido. Y le dice a los hijos, contiendan con ella, es decir, discutan con ella, confróntenla a ella, porque yo no puedo, yo no soy su esposo, yo no soy nada. Ustedes, por lo menos, son sus hijos, contiendan con ella. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Pareciera que esto está haciendo referencia a la vestimenta y al maquillaje de la esposa. Lo que le está diciendo es, se está vistiendo y se está presentando como prostituta. Y parte de lo que le están diciendo es, quítate eso, o sea, quítate ese maquillaje, ese traje de prostituta, porque en realidad ella tiene esposo. Versículo 3. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Y todo este versículo en el idioma original tiene un tinte tiene un tinte legal. O sea, lo que está diciendo Oseas tiene que ver con un juicio que se va a presentar y la sentencia que tendría que venir. La sentencia para los adúlteros era ser desnudados, ser llevados y apedreados por el pueblo. Y dice Oseas, contiendan con ella, no sea que yo tenga que llevar esto a juicio y suceda esto. Ahora, si bien es cierto, ¿no? como las profecías vienen normalmente por lo menos en 3D, ¿no? En 3D quiere decir que hay 3 dimensiones. Una primera dimensión es la dimensión local, en la que podríamos hablar de un Oseas real, con una esposa real, que están viviendo cosas reales y una situación real, digamos algo histórico. Esa es una forma de entender la profecía, porque así fue. Una segunda forma de entender la profecía tiene que ver con un aspecto personal y devocional, algo que tiene que ver con nosotros y que cada uno de nosotros tiene que leer y desprender, porque Dios quiere decirte algo es solo y exclusivamente a ti y a mí. Y una tercera dimensión tiene que ver con la revelación del plan de Dios. Y en esta revelación del plan de Dios podemos ver que evidentemente Oseas y su esposa son personas reales, pero también son un símbolo. Oseas es un símbolo de Dios, la esposa es un símbolo de Israel, traidora, y dice, la desnude y la ponga como el día en que nació. Acompáñame por favor al profeta Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16. Versículo 4. Vamos a leer una buena porción de este capítulo. Dice Ezequiel 16, 4. Está hablándole Dios a Israel, ¿no? En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. ¿Te acuerdas que le dice, te voy a poner como el día en que naciste? Bueno, así nació, como un bebé que es abandonado en la calle, que no hay cuidado por su cordón umbilical, no hay afecto, no hay cariño, no hay nada. No hubo versículo 5, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, para darte sus primeros cuidados, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, dice Dios, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije,
Vive, sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. O sea, como que Dios le dice, te vi así, maltratada, maltrecha, como estaban en Egipto abandonados, esclavizados, y no solo te di libertad y te hice crecer y te hice hacerte hermosa como nación, sino que versículo 8, pasé otra vez junto a ti y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, o sea, digamos que ya estaba en edad casadera. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, ¿no? Te quité la vergüenza, te hice mi esposa, te di juramento, entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, te lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda. O sea, es todos los cuidados de un esposo por su esposa, una esposa que en realidad no, digamos, no venía de una buena familia, no parecía tener un futuro seguro, era una casi como un animalito salvaje, pero Dios tuvo misericordia. Versículo 11, te atavié de adornos, te puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. O sea, no solo lo necesario, sino más allá de lo necesario te mostré mi afecto. Puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas, una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Así la encontró Dios. Eso es lo que Dios hizo por Israel, y ahora Israel está yendo tras dioses ajenos. Pero no solo es realidad de Israel, esto también tiene que ver con nosotros. ¿Cómo nos encontró Dios? Así. Así. Completamente destruidos. ¿Cómo encontró Dios a Adán? Desnudo, perdido. Y fíjate lo que dice el versículo 3. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, esto es seca, la deje como tierra seca, la mate de sed. Y yo cuando leía esto pensaba, en realidad Cristo lo hizo por nosotros. O sea, Él fue despojado y desnudado y puesto como el día en que nació. Él fue como un desierto seco, muerto de sed, gritando desde la cruz, tengo sed. O sea, Él llevó el juicio que teníamos que tener nosotros. Él literalmente lo tomó para sí. Y entonces, Oseas está tratando de advertirle al pueblo. Y el día de hoy el Espíritu trata de advertirnos a nosotros de no caminar como caminó Israel, en idolatría, como siguiendo los caminos de los dioses ajenos. Y dice versículo 4, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. O sea, no son mis hijos. El fruto de ella no es mío. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, porque me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. O sea, esta mujer decía, Oseas no me da nada, pero me voy tras mis amantes, ellos me dan mi lana. Y fíjate, eso es mi lana y primero mi pan y mi agua, es mi sustento. Mi lana y mi lino, ese es mi abrigo. Mi aceite y mi bebida, eso es mi gozo. Ellos me dan mi gozo. Y
Y también recordaba que Jesús dice, o sea, buscad el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Eh, y a veces buscamos nuestra protección, nuestro cuidado, nuestro abrigo, nuestro gozo fuera del Señor. Y somos Gomer, somos esta esposa. Versículo 6. Por tanto, y esto me mata, porque yo esperaría que dijera, por tanto, esta es la carta de divorcio, Gomer, vive tu vida, haz lo que quieras. Pero dice, por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. O sea, Dios está diciendo, voy a estorbar su camino de pecado. Voy a cercar con espinos, con seto, es un muro hecho de plantas, de espinos. Entonces, como que está diciendo, el camino hacia casa de su amante, el camino de aquí hacia su amante, lo voy a cerrar con un seto para que no pueda ir. Y creo que es algo que Dios hace en su misericordia. ¿Cuántas veces estamos deseando dar un paso hacia el pecado y ¡pum!, algo estorba? Y a lo mejor decimos, ok, esto estorbó, pero voy a caminar por acá. Y ¡pum!, algo estorba. Y en su misericordia Dios está estorbando el que sigamos yendo hacia el pecado. A veces somos tan necios que entre espinos y rasgándonos la piel y lastimándonos, cruzamos con tal de ir con nuestro pecado. Y Dios en su misericordia dice, no quiero que sigas hacia allá. Por otro lado, no sé si tienes hijos que han abandonado la fe o algún familiar que ha abandonado la fe. Creo que es válido orar por esto. Señor, cerca su camino de espinos. Que por el camino por el que está yendo a buscar su deleite en dioses ajenos, se tope con algo que lo lastime y regrese. Porque fíjate, dice, yo la rodearé de espinos en su camino, la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Podemos orar eso, decir, Señor, cierra el camino de esta persona, que persiga a sus amantes y no los halle, que encuentre pared y que regrese. Versículo 8. Y ella, aunque Dios está buscando todo lo que le beneficie, no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. O sea, todas las bendiciones que Dios les daba al pueblo, el pueblo las consagraba a Baal. Es un dios, Baal literalmente quiere decir dueño o señor, y era dios de la fertilidad de las naciones paganas. Y pues el pueblo era un pueblo agricultor. Entonces pensaban, Dios no me da nada, pero Baal sí. Y entonces todo lo que Dios les daba de bendición lo consagraban a Baal. Y esa es una ingratitud terrible. La ingratitud es la base de la idolatría. Cuando lo que Dios nos provee nos parece insuficiente o nos parece poco digno de nosotros y queremos más o queremos mejor y empezamos a ser ingratos con Dios, lo que vamos a terminar haciendo es decir, ok, parece que Dios no me contesta, voy a probar con este otro ídolo, voy a probar de esta otra manera y quitamos la gloria de Dios de su lugar. La ingratitud es la base de la idolatría. Verso 9. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo. O sea, Dios no va a ser un loco arrebatado que va a agarrar. No. En su tiempo, en el momento perfecto, Dios va a retirar también esto. Va a retirar su trigo, su vino, dice mi vino a su sazón, quitaré mi lana, mi lino que le había dado para cubrir su desnudez. Probablemente habla de que pues, la nación va a ser invadida, va a ser conquistada y ellos van a tener que salir. Los asirios llevaban a sus cautivos, los llevaban desnudos
con unos ganchos de la boca, con unas cadenas, así como pescados de uno a otro, a otro. Y Dios dice, voy a tener que quitarles todo para que entiendan que yo soy el que provee. Y ahora, verso 10, descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes. O sea, voy a hacer que sea públicamente avergonzada. Y nadie la librará de mi mano. O sea, es algo que Dios está haciendo. Y a veces, híjole, yo estaba pensando, todo este tiempo que estamos viviendo, yo sé, o sea, no me gusta ser apocalíptico de son las señales del fin del mundo y ay, no creo que sea lo correcto, ¿no? O sea, llevar al pánico a la gente no creo que los guíe al evangelio. Pero ¿no será que Dios está quitándonos a muchos el lino, la lana, el vino? Nos está quitando cosas, porque a lo mejor hemos vivido un cristianismo tan cómodo que en realidad está demasiado cerca de la idolatría. Y a lo mejor hemos llegado a pensar que mi trabajo es lo que me provee. O sea, yo salgo a trabajar, no es Dios, es mi trabajo. Y entonces tengo que poner todo lo necesario que mi trabajo me demanda, mi tiempo, mis recursos, mi dinero, y estoy sacrificando todo a un Baal, tomando las bendiciones que Dios me da, como ellos. Dice, pues mis Baales son los que me dan. Y Dios dice, no, yo te daba la provisión y a lo mejor te la voy a quitar un rato para que entiendas de quién es quien viene la gracia. Y Dios está descubriendo nuestra locura a los ojos de nuestros amantes. Estás exhibiéndonos qué tan frágil era nuestra fe, que creíamos que era tan fuerte. Lo increíble es que en todo esto Dios no está diciendo, y la deseché. Todo lo contrario, está viendo cómo hacer para que su pueblo despierte y regrese a su mano. Verso 11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar, y pareciera que se habla de fiestas judías, ¿no? Pareciera que el lenguaje habla de fiestas judías ahí, fiestas, lunas nuevas, días de reposo. Pero también dice haré talar sus vides, y esto habla como de altares paganos, o habla de la provisión que ellos están teniendo, que ellos piensan que sus baales son los que le dan. Entonces dice, ok, voy a talar las vides, las higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes. O sea, esto es lo que me dan mis amantes, ¿no? Si florece mucho la higuera, es porque mis amantes me están pagando mucho. Y las reduciré a un matorral. Un matorral es nada, es un arbusto que no tiene utilidad. Y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba los baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Y puedes sentir este dolor en el corazón del Señor. No solo dolor en el sentido de que hay una deshonra contra Él, sino un dolor porque están caminando hacia la muerte. Pero el versículo 14 cambia completamente el tono, porque esta fue la parte dura, el juicio, lo que va a suceder. Pero dice verso 14, he aquí que yo la atraeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esto de la llevaré al desierto, algunos piensan que es como una segunda luna de miel, ¿no? ¿Te acuerdas que la primera luna de miel fue salir de Egipto y estar en el desierto? Y Dios pareciera como que les va a llevar a una segunda luna de miel. Y Dios dice, los voy a llevar. O sea, sí, a este pueblo idólatra, rebelde, lo voy a atraer. Y lo voy a llevar al desierto y le voy a hablar a su corazón. O sea, es incomprensible el amor de Dios. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. El valle de Acor es el valle, no sé si tú recuerdas, en Josué, empiezan en Jericó y hay una gran victoria, pero después está justo una ciudad mucho más pequeña
y dicen, pues no hay que ir con tanta gente, y van y mueren unos, y resulta que Dios le dice luego a Josué, lo que pasa es que alguien ha pecado, ha tomado del anatema, algo que de Jericó no tenían que tomar nada, y hay alguien que lo ha tomado, y Acán, resulta que él había tomado cosas de Jericó, y entonces lo llevan al valle de Acor, y ahí la tierra se abre, son ejecutados, es una cosa terrible. Bueno, el valle de Acor es este lugar de juicio, pero aunque ahora dice que Acor será puerta de esperanza. O sea, Dios está transformando todo. Está transformando todo. En el desierto, dice, donde la llevaré y habrá viñas, ahí donde la llevaré al desierto, ahí habrá viñas. Y el valle de Acor, que era un sitio de juicio, será puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Otra vez, por eso pareciera que es como una segunda luna de miel. Así la llevaré como en una segunda luna de miel. Verso 16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Baali quiere decir mi señor. Ishi quiere decir mi marido. Entonces es como un cambio de relación. Dios está diciéndoles, ahí ya no me vas a decir Baali, mi señor, aunque es el señor, pero no me vas a decir mi señor, sino Ishi, mi marido, que es algo mucho más tierno y mucho más cercano. Un poco como cuando Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y lo que está diciendo es, hay una nueva amistad, hay una nueva relación que estoy fundando entre nosotros. Y Dios dice, voy a hacer algo distinto. Ya no solo voy a ser su Señor, que sigue siendo el Señor, pero ahora ustedes me van a llamar mi marido. ¿Por qué? Verso 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. O sea, los voy a limpiar. En aquel tiempo, es la segunda vez que dice, la primera fue en el verso 16, en aquel tiempo me llamarás Ishi. Ahora, en aquel tiempo haré pacto para ti. Haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra arco, espada, guerra y te haré dormir segura. Y claramente está hablando de un tiempo de paz en el que hay un pacto de Dios con Israel. El pacto que ellos habían quebrantado, Dios vuelve a hacer un nuevo pacto con Israel. Y esto se cumplirá en el milenio. Pero para nosotros se cumplió en otro momento. Cuando Jesús está celebrando la cena con sus discípulos, les dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y este nuevo pacto no descansa en las cosas que tú y yo tengamos que hacer, sino descansa en que somos hechos hijos de Dios por fe. Y ya no solo decimos mi Señor, sino también podemos decirle mi marido a Jesús. Hay algo distinto. Probablemente Jeremías leyó a Oseas antes de iniciar su ministerio, porque Jeremías tiene un pasaje en el que claramente está haciendo referencia a esto, solo que el pasaje de Jeremías es un poco más conocido. Acompáñame por favor a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Y vas a ver que es un pasaje que es un eco de esto. Jeremías es un poco posterior, por eso te digo, yo creo que conocía a Oseas y probablemente de ahí toma un poco para lo que va a escribir aquí. Jeremías 31:31. 31:31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Tal vez es como el mismo contexto incluso. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ya no me dirán mi Señor, sino mi marido. Hay algo directo, profundo en el corazón.
Seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y establece una promesa. 35 dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braban sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Se presenta el que hace todo esto, el Todopoderoso. Verso 36, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, si yo quebranto mis leyes, entonces puedo quebrantar la promesa a Israel. Pero sus leyes no se quebrantan. Por tanto, el amor de Dios por su pueblo no se quebranta. Y lo curioso es que el escritor de la carta a los Hebreos toma este pasaje y lo aplica a nosotros, a la iglesia, a este nuevo pacto al que somos llamados. Un nuevo pacto en el que la ley no está escrita en tablas de piedra externamente, sino en nuestro corazón. Un nuevo pacto en que el deseo de agradarle no viene impuesto desde afuera, sino es una obra de su espíritu en nuestro corazón para querer adorarle desde lo profundo. Ahora dice versículo 19, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿No lo conocían? No. Sabían de él, pero no lo conocían a él. Así como muchos de nosotros a lo mejor conocíamos de Dios, pero no conocíamos a Dios. Dios dice, la manera de conocerme es siendo mi esposa. Y nosotros somos la esposa de Cristo. Versículo 21. En aquel tiempo, tercera vez que dice, en aquel tiempo, es como un momento en el que Dios está esperando que lleguemos todos. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Jezreel es Dios siembra, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos hablado de eso la semana pasada? O Dios esparce. Y la sembraré, por el contexto, por eso se entiende que está hablando de siembra, no de esparcir. La sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruama y diré a Lo Ami, tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío. O sea, esta mujer es pecadora, sí, empecinada en pecado. ¿Merece el juicio? Por supuesto. Y Dios lo sabe y dice, este es el juicio que merece. La voy a poner como cuando llegó, desnuda, la voy a hacer como un desierto. Pero a la vez Dios dice, pero quiero hacer una obra. No una obra externa, porque Oseas podría agarrar y encadenar a su esposa a la recámara y de ahí no sale. Pero eso no es santificarla. Eso es ser violento o no sé. La obra de santificación que Dios quiere hacer en nosotros parte cuando Él toma el juicio. Él es hecho un desierto. Él es desnudado. Y a partir de ahí, a través de la fe en nosotros, comienza a hacer una obra para que no es que nos encadene a la recámara, sino que nos conquista. ¿Te acuerdas que dice, hablaré a su corazón? El problema es que a veces no queremos escuchar. Y al no escucharle nos confundimos y pensamos que Dios, pues sí, está bien, pero el que provee es mi trabajo, o yo, o mis fuerzas, o mi capacidad. Y empezamos a ser gratos de gratitud, a ser agradecidos con ídolos. Y nos olvidamos que en realidad Dios es el que da nuestro pan, nuestro vino, nuestra lana, nuestro lino. Todo proviene de Dios. Ese mismo Dios que dice, hay un tiempo en que yo voy a hacer todo. Y ese tiempo es hoy. Dice el escritor de Hebreos, el día de salvación es hoy. Hoy es el día de salvación. Si no conoces al Señor, si no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día de hacerlo. Yo sé,
Parecería que te estoy diciendo que es algo que tú tienes que hacer. En realidad es algo que Dios está haciendo. Si Dios está tocando tu corazón, es su obra y tú solamente tienes que decir, sí, Señor, entiendo, yo soy esta esposa rebelde que huye de aquel que quiere bendecirle. Si has estado corriendo, tratando de encontrar satisfacción en ídolos, en cosas ajenas, el día de hoy tú puedes decir, perdón, ya no quiero. Regresaré a mi esposo, porque Él es el que me da lo necesario y lo suficiente. Y Dios a cambio dice, voy a hacer una obra, me llamarás mi marido. Voy a quitar de tu boca, santificación, los Baales. No vas a mencionar sus nombres. Voy a hacer pacto contigo y con las bestias del campo y con la tierra. O sea, voy a hacer una nueva creación. Te voy a desposar para siempre. Te desposaré en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Versículo 19. Si Cristo no hubiera pagado por nuestros pecados, no habría justicia. Él nos desposa en justicia, en juicio, en benignidad, en misericordia. Y Dios nos va a decir, pueblo mío. Entonces, qué increíble que habiendo sido rebeldes, Dios no opta por desecharnos, sino por conquistarnos. Ese es el Señor. Y ese es el Señor que quiere santificarnos. Si no le has entregado tu vida a Cristo, entrégasela hoy. Y si ya conoces del Señor, entonces deja que Dios te santifique, porque es una obra que Dios quiere hacer. ¿Cómo? ¿Cómo le entrego mi vida a Cristo? Muy sencillo. Reconoce que eres un pecador. Reconoce que tu pecado no es un pecadito, no son errores, es pecado. La forma de vivir que hemos tenido antes de Cristo es pecado. Tan grave y tan grande que Cristo tuvo que morir para pagar por ello. La mala noticia es que somos pecadores. La buena noticia es que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Agacha tu cabeza y dile, Señor, yo quiero ser tu hijo. Entiendo que soy un pecador. Entiendo que tú eres mi redentor. Y si tú no ya eres cristiano, pero has estado caminando igual en pos de Baales, en pos de ídolos, el día de hoy agacha la cabeza y dile, Señor, perdóname. He atribuido a otros ídolos la gracia que tú derramas día con día. Las bendiciones que tú me das las estoy usando para ponerlas al servicio de otros ídolos. Pero el día de hoy quisiera que me recogieras y que me dijeras, lo ruama, lo ami, mi pueblo. Entonces, ¿qué te parece si oramos? Señor, gracias porque lo que podemos ver es que tu amor es inexplicable. No tiene lógica, Señor. Debiendo nosotros ser rechazados, por alguna razón, somos amados. Y si estás trayendo este desierto a nuestra vida el día de hoy, y si has quitado para algunos de nosotros la lana, el lino, el vino, el aceite, el gozo, para que podamos buscarte, Señor, que no perdamos tiempo, que no perdamos la oportunidad, que regresemos a ti, que nuestro corazón esté firme en ti, que tú seas exaltado, Señor. Gracias por estas promesas. Sabemos que son firmes porque son tuyas. Ayúdanos a glorificarte mientras esperamos que cumplas cada cosa. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.